¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una revisión más de esto que es Ciclismo Total UCI. Jorge Durán Cycling aquí en YouTube. Aquí nos vemos una vez más para una revisión de la etapa número 13, la cabalística etapa número 13 del Tour de France. Un recorrido realmente interesante, una etapa entretenidísima de principio a fin. Realmente estábamos viendo varias carreras a la vez. Un recorrido, decíamos, de aproximadamente 205 kilómetros, 205.8 kilómetros exactamente de recorrido de Dole a Belfort. Este recorrido realmente nos daba la expectativa de que pudiese ser un recorrido para los corredores de la general, para los favoritos. Pero pues bueno, las circunstancias y las acciones dijeron otra cosa. Nos encontrábamos al inicio de la jornada con con dos bajas importantes. Una, la de Fernando Gaviria, el buen Fer Gaviria, el corredor colombiano que quedaba fuera por fractura de clavícula en esa aparatosa caída el día anterior. Y también otro de los afectados que no vimos con detenimiento, pero vaya que también tuvo mala suerte y tuvo que abandonar la competencia, es Geno Bergmoes, este corredor del Lotto Intermarché, que se queda fuera de la competencia. Geno Bergmoes. Y bueno, empezaban las acciones, empezaban los primeros ataques. 206 kilómetros de recorrido. Esta podría haber sido la victoria número 125 de Tadej Pogačar, de haberlo conseguido en su carrera como profesional. Y bueno, empezaban las acciones y los primeros ataques no se hacían esperar. Se formaba una fuga. Obviamente que el más interesado en ir a la fuga y buscar los puntos en el sprint, que estaba lejos, ahora sí estaba lejos del inicio de la etapa, aproximadamente a 137 kilómetros del inicio de la competencia. A 137 se encontraba este sprint intermedio y ese recorrido realmente fue muy entretenido. Más de 30 corredores en la fuga, entre ellos Mads Pedersen, obviamente, Brandon McNulty, Tim Wellens del UAE, Víctor Campenaerts, Michael Valgren, Ben Healy, entre Matej Mohoric, Jasper Philipsen, obviamente, buscaba estar en este grupo de fugados que buscaban el sprint intermedio. Nelson Oliveira del Movistar junto con Raúl García Pierna y Michael Hellmans, Ionis Aguirre y Alex Aramburu del Cofidis junto con Benjamin Thomas, Tom Pidcock, que fue un elemento clave el día de hoy. Tom Pidcock que buscaba la victoria y ascender algunas posiciones en la clasificación general. Mark Hirschi y Julian Alaphilippe, en fin, Jordan Jegat. Muchos corredores, incluso John Degenkolb, el buen John Degenkolb estaba ahí en la fuga de más de 30 corredores. De repente veíamos cómo el equipo del UAE bloqueaba el camino, bloqueaba la carretera para que no se hiciera que no se hiciera una fuga mayoritaria, pero pues buscaban la manera los corredores de salir de ese bloqueo. Y bueno, buscaban los sprinters estos puntos que otorgaba el sprint intermedio ahí en Melisse. Y pasaba primero ni más ni menos que Jasper Philipsen. Jasper Philipsen se llevaba el sprint, seguido de Mads Pedersen y Biniam Girmay. Estos tres eran los que se peleaban los puntos. 25 puntos para Jasper Philipsen, Mads Pedersen 20 puntos, Biniam Girmay 16 puntos, Edward Planckaert 14 y Fred Wright 12 puntos. Así quedaban las posiciones en este sprint intermedio en el kilómetro 137 en Melisse. Y bueno, empezaban los primeros ataques para este primer puerto en el Col de la Croix. Primero Ben Healy, veíamos que Ben Healy, el buen Ben Healy, el irlandés peleador, empezaba a poner el desorden y atacaba en este primer ascenso, pero fue Quentin Hermans, el corredor del Pinarello Q36, quien se llevaba los puntos de este puerto. 2 puntos para Quentin Hermans y 1 punto para Tom Pidcock, que pasaba en segunda posición. De ahí venía el descenso para enfrentar el Ballon de Alsace, este puerto de primera categoría, 9.1 kilómetros de ascenso, 9 kilómetros de ascenso al 6.9. Y bueno,
ahí veíamos que justamente el pelotón conformado por el equipo del UAE, el equipo del Red Bull Bora, el equipo de el Bahrein Victorious, pues bueno, eran los que perseguían para cerrar el hueco con la fuga, que los llegó a tener a más de 7 minutos de diferencia, más de 8 minutos de diferencia, la fuga logró tener de adelanto. Llegaba este primer ataque, primero Rick Plumber del Tudor, parecía que buscaba la victoria, ataque de Kevin Buckland en el grupo de favoritos, se veía que Kevin Buckland quería llegar, quería hacer alguna diferencia. También Tom Pidcock hacía lo suyo, de repente buscaba atacar en este puerto de montaña. Mark Hirschi también hacía lo propio. Maxime Van Gils también del Red Bull Bora, de repente lo veíamos ahí atacar. Matteo Jorgensen lo veíamos sufrir. Veíamos que Luke Plapp buscaba también hacer diferencia en esta fuga, hasta que lograron coronar el balón de Alsace. Tenían 25 segundos de diferencia entre el primer grupo, el grupo cabecero, y el grupo perseguidor. Tom Pidcock lo veíamos muy activo a 29 kilómetros de meta, buscando hacer una diferencia, y ya sabemos la calidad de descenso que tiene Tom Pidcock, bajando como una motocicleta. De verdad que Tom Pidcock no le teme a las bajadas, es un corredor que desciende bastante bien. Harold Tejada, el colombiano Harold Tejada nos daba emociones en esta etapa número 13, y veíamos pasar, se llevaba la victoria en el puerto de montaña en balón de Alsace a Tom Pidcock. Él se llevaba esta distinción, 10 puntos se echaba a la bolsa para sumar en la clasificación de la montaña. Y bueno, de ahí empezaba la acción y empezaba la emoción, porque Mauro Smith y Harold Tejada empezaban a descender de manera vertiginosa y empezaban a hacer un hueco con este grupo cabecero, y se iban en la fuga de la fuga, la llamada fuga de la fuga, que al final de la jornada, en el último kilómetro, en el sprint, nos tuvo en vilo. De repente veíamos ahí a 500 metros de la llegada a Tim Wellens tratando de cerrar el hueco para llegar a la meta al más puro estilo de la Milán-San Remo. Se me figuró un final muy parecido a la Milán-San Remo, entre los dos corredores de punta, Harold Tejada y Mauro Smith, y por detrás Tim Wellens queriendo llegar y cerrar el hueco. Y bueno, a final de cuentas, en la llegada, Mauro Smith se hace con la victoria sobre el colombiano Harold Tejada, que lanzó su sprint un poco adelantado, se adelanta un poquito en el sprint y no le dan las piernas. A falta de unos metros, Mauro Smith le saca la victoria. Nos hizo esperanzarnos, nos hizo emocionarnos Harold Tejada, pero se lleva a la segunda posición. Y en la llegada, bueno, Mauro Smith llegaba primero, Harold Tejada, Tom Pidcock llega tercero, Maxime Van Gils llega cuarto, Brandon McNulty llega quinto, Kevin Buckland sexto, Jordan Jegat queda séptimo. Tim Wellens, por fin, él sé que buscaba cerrar ahí, llegarles al grupo a estos dos corredores de punta. Bueno, pues llegó hasta en la novena posición a 2 segundos. Y bueno, el pelotón a 7 minutos llegaba el pelotón con el líder de la competencia, Tadej Pogačar. El mejor colocado era Tom Pidcock, que lograba avanzar algunas posiciones, ni más ni menos que 7, logró recortar 7 minutos 34 segundos y logra situarse en la cuarta posición. Por el momento Tom Pidcock hace una buena renta de esta jornada y se coloca muy cerca, a 7 minutos, a 4:15 ahora queda, pero bueno, logra rebasar a Juan Ayuso, Paul Seixas, Florian Lipovitz, Isaac del Toro y varios más, Matías Esquelmos, Lenny Martínez. Tom Pidcock, el gran ganador, que no se llevó la victoria, pero sí escaló posiciones en esta jornada. Continúa Tadej Pogačar a la cabeza, Jonas Vingegaard segundo a 3:36, Remco Evenepoel a 4:06 y Tom Pidcock a 4:15 ahora. En los puntos, Mats Pedersen 377, Jasper Philipsen sumó y está a 336. Biniam Girmay, que pasó tercero en este sprint intermedio, 333. Tim Merlier, ahora sí no lo vimos figurar, 307 se queda. Max Canter
239. En la montaña, el líder de la montaña sigue siendo Tadej Pogačar, con 42 unidades. Jonas Vingegaard 27, Richard Carapaz 19 y Tom Pidcock, que hoy suma varios puntos en la montaña, llega a 18. El mejor joven sigue siendo Juan Ayuso, Paul Seixas a 13 segundos, Isaac del Toro a 46. Mañana más montaña en esto que es el Tour de Francia. Tenemos realmente un recorrido impresionante. 155 kilómetros. Realmente no es tan largo, pero vaya que tenemos montaña. 1, 2, 3 cotas de primera categoría. Gran Balón. Un recorrido de 21 kilómetros de ascenso al 4.8. Luego continúa el Col du Pech. 1.5 kilómetros, esta es de segunda categoría, esta cota, 9.8 kilómetros al 4.9. Regresamos a Balón de Alsace, ahora lo vamos a cruzar por la otra cara, 9 kilómetros al 6.8, puerto de primera categoría, y terminarían unos kilómetros antes, 10 kilómetros antes de la meta, en Col du Ha, un un ascenso de 16 kilómetros al 10.3%. El sprint intermedio muy pronto en la jornada, a 12 kilómetros del inicio de la competencia en Wattwiller. Este sprint, bueno, pues estará sumando más unidades a la pelea por los puntos. Ya lo saben, aquí tenemos las mejores revisiones de ciclismo del Tour de Francia, de las etapas del Tour de France. No podíamos dejar de revisar esta jornada en donde el colombiano Harold Tejada nos hizo esperanzarnos, estuvo muy cerca de llevarse la victoria en este día. Nos vemos pronto, ya lo saben, suscríbanse, denle like, suscríbanse por favor, queremos ser más, compártanos, déjenos sus comentarios y yo les mando saludos a todos en Tijuana, en Mérida y allá los que están viajando hacia tierras inglesas. Un gran abrazo, un gran beso, los queremos mucho y aquí nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.